Para empezar, quise elegir, no soy muy buen lector, pero lo voy a leer con el corazón. Una poesía, poema, de Joaquín Enrique Areta, a quien no conocí, pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden sin llorar. Nunca se hubiera imaginado Néstor Kirchner que en aquel lejano día en la Feria del Libro del 2005, leyendo un poema de Joaquín Areta, un militante de la UES desaparecido a los 23 años en La Plata, empezaría como una premonición su propia leyenda. Y es que el propio Néstor, luego de su muerte en octubre de 2010, dejó una sensación de desgarro en los corazones de aquellos que lo amaban. Ese hombre que vino del sur, con toda la pasión de los oprimidos del mundo. Ese hombre con todos los fuegos de los pueblos que surgen de los subsuelos de la patria. Ese hombre que se atrevió a poner en el centro de la política los derechos y a tocarles los intereses a los poderosos. La Rioja no fue la excepción de este vendaval de justicia social que recorrió la nación y la patria grande, como se puede apreciar en los siguientes testimonios. Bueno, ¿qué significó Néstor para mí? A ver, al principio me llamó la atención. Después, cuando no empecé a escuchar lo que decía y cuando empecé a ver que hacía lo que decía que iba a hacer, dije, bueno, acá esto es algo diferente o acá pasa algo. Y después vinieron todas las cosas que se hicieron. Llegó muchas ayudas sociales, La Rioja empezó a cambiar, había más laburo, se empezaron a hacer muchas casas, tengo muchos parientes que le dieron casa en los tiempos de Néstor. Ahí ya me terminé de convencer que esto era algo diferente. Entonces yo decidí seguirlo. ¿Cómo se llama? Cuando fueron las elecciones volví a votar por el partido, por el kirchnerismo. Y bueno, lo que me pareció a mí es que era uno de los nuestros. Y el momento malo, el más triste, bueno, fue, ¿no? Ver a mi vieja llorar y todo. Pero lo más lindo que nos dejó fue las ideas, el proyecto y a Cristina. Hola compañeros y compañeras, quiero contarles lo que para mí significó Néstor Kirchner. Significó la vuelta a la justicia social. Se significó después de tanto tiempo de pelear y dejar vidas en el camino, empecemos otra vez a pensar en nuestra soberanía política, empecemos a pensar en nuestra independencia económica, a buscar un modelo productivo, a que los docentes, ser reivindicados los docentes, los trabajadores en sí, el pueblo en general, buscar salidas para este país y no solos, sino con Latinoamérica. O sea, juntarnos con el no al ALCA, pero pienso que fue uno de los momentos más significativos e importantes de su gobierno, junto con Chávez y con Lula, con todos los países latinoamericanos, con Correa, que se plantaron ante el imperio de una buena vez. Fue de España por primera vez a la Argentina. Kirchner, nada que ver con el protocolo, ¿no? Con todas las cosas de ceremonial, le molestaban, lo fastidiaban. Cuando él estaba en una reunión diplomática, lo único que quería hacer era irse. Y
viene el rey de España, lo adiestran para que lo trate... ¿Lo adiestran a Kirchner? Con las normas de urbanidad de la realeza. Y entre otras cosas le tenía que decir su majestad, dirigirse a él. Había que decirle su majestad. Un par de veces se acordó y se lo dijo, su majestad, su majestad. A la tercera vez le dice, che, majestad. ¿Y el rey qué hizo? El rey se quedó. Entonces, posteriormente, ese mismo día, Kirchner le confiesa, le tengo que decir su majestad, pero no me sale, no me gusta. Y el rey le dice, hombre, llámame Juanito. Bueno, recomponer el país, en primera instancia. Segundo, que vuelva la participación, que vuelva la democracia. Se ocupó de la educación como nadie. Construyó más escuela que Sarmiento y que Perón. Vivienda. Repartió vivienda a mansalva. Dignidad, derecho para todas las edades, para todos desde los niños hasta los ancianos. Significó soberanía, negociar esa deuda que no había ni endoseado a nosotros. Significó alegría. Para el país significó el kirchnerismo eso. Kirchnerismo que es peronismo. Y para mí en particular significó volver a creer e incorporarme de nuevo a la militancia y conocer el peronismo en una de sus mejores versiones. Hablar de Néstor me emociona hasta las lágrimas. Néstor fue una persona que marcó mi camino en la vida política. Hoy lo necesitamos más que nunca y me imagino luchando codo a codo contra las políticas neoliberales, las políticas de ajuste hacia el pueblo argentino. Él me devolvió la creencia en la política. Él me enseñó que la política es una herramienta de transformación para cambiar muchas realidades. Dijera Galeano, Néstor fue un fuego grande, difícil de apagar. Néstor vive en el pueblo. ¿No tenemos que pedir la Bendini y que sacaba el retrato de Videla? No, yo te voy a contar la historia que por ahí nadie conoce. Durante meses le estuve diciendo al general Bendini, bajen los cuadros, que son 2 asesinos, son 2 delincuentes, esto fue lo que dije, han secuestrado chicos y demás, no pueden estar allí. No lo hizo, yo soy el comandante jefe. Fui ese día y dije, bajen. ¿Sabe qué dice la gente? Lo voy a decir a nivel popular, ¿eh? Sí. Se viene el zurdaje. O sea, los zurdos, ¿no? Yo lo que digo es que se viene más democracia. Estamos conmemorando la injusticia de esta pseudodemocracia. Yo lo digo al presidente, que tuvo el tarro así de ganar por el 20%. A ese zurdazo. Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Hola, mi nombre es Gloria de la Vega y bueno, quiero decir que Néstor Kirchner para el país, para Argentina, significó recuperar la esperanza perdida por todos los acontecimientos que estaban afectando la vida de todos y todas, desde una profunda incertidumbre y tristeza. Y la verdad que apareció Néstor y cada palabra que él decía, cada intervención que hacía para hablarnos a todos los argentinos, fue de a poco recobrando la confianza en todos y todas. Significó eso, recuperar la esperanza y creer en la política. Y en nuestra vida se dignificó, empezó a haber trabajo y construir también un proyecto de país. Yo tuve mi casa,
mis viejos se pudieron jubilar por moratoria porque fueron desempleados en los 90. Así que nada, Néstor Kirchner significa dignidad. Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno distinto a lo que veníamos viviendo. Se priorizó los derechos, se priorizó al ciudadano, las políticas de derechos humanos fueron realmente relevantes y aparte revolucionarias, ¿no? Los movimientos sociales volvieron a tener una actividad plena, abolió la represión, realizó pagos y quitas a la deuda externa, lo que nos dejó un país muy confiable. Después desarrolló políticas en todas las áreas que verdaderamente fueron relevantes, en salud, en cultura, en la parte de los derechos humanos, la parte deportiva. Verdaderamente se impulsó toda la gestión gubernamental. Con los países vecinos tuvimos una política de acercamiento, y no solo con los vecinos, sino con todo el sur grande, donde se intentó instalar, y creo que con éxito, el concepto de patria grande. Realmente quisiéramos que el país hiciera una regresión a esos años, desde el 2013 en adelante, porque fueron realmente determinantes en la vida de muchos argentinos. ¿Sabe lo que pasa? Si entendemos que el próximo presidente de los argentinos va a ser un presidente que lo va a recordar la historia, porque tiene que refundar la Argentina. La plaza está llena, hace minutos acaba de jurar todo el gabinete, el presidente saludando, emocionado, la gente vitoreándolo. Saludo del presidente desde el balcón, Cristina Fernández desde el balcón, todo el gabinete. Néstor Kirchner para mí ha sido un excelente líder político, con una gran mística, con muchas convicciones que supo llevar adelante con firmeza, y por esto logró unificar detrás de un proyecto de país a tantos sectores políticos, económicos, sociales, que pugnábamos por tener un país distinto, una patria soberana, una patria de hermanos, de hermanas, abierto, respetuosa de los derechos humanos, de la memoria, de la historia, y también que pudiera poner la producción, las fuerzas productivas en torno a una economía industrial, a un pleno empleo inclusivo, y también incorporar los derechos y derechas de los ciudadanos en tantos aspectos, no solamente los sociales, los económicos, sino también los que tienen que ver con derechos sexuales, identidad de género. En ese sentido fue visionario y nos llevó a mirar un horizonte de país con futuro, con optimismo, con esperanza, sabiendo que en definitiva las fuerzas del pueblo son las que triunfan, y también hacia una mirada latinoamericana de hermanos, de hermanas, sabernos ubicar como país dentro de este contexto y dejar de ser una colonia europea o norteamericana. Nos devolvió la dignidad, la fe, la esperanza hacia nuestro propio pueblo, y por lo tanto sigue siendo una luz en nuestro camino y en nuestro andar militante. Desde el 83, con el retorno de la democracia, y la democracia con sus más y sus menos, valorándola mucho, sin embargo, fue funcional al poder real, a los poderes fácticos, y no a lo que expresaba la soberanía popular, porque todos los gobernantes, sean del radicalismo, del peronismo, que se fueron alternando, cayeron en ese callejón, diríamos, sin salida, parecía, de que la democracia no iba a resolver los problemas de fondo, porque detrás de ella estaba el manejo de esos poderes que
contrarios a los intereses de la mayoría, a los intereses populares, y que nadie tenía la audacia de romper ese letargo. Construye desde el 2003 en adelante un paradigma que todos creíamos que nunca lo íbamos a poder ver en la realidad, ver con andamiaje histórico, concretado en el Estado, en la política cotidiana. Y creo que, bueno, Néstor lo hizo con esa capacidad, con ese ser indómito que tenía, que no se dejaba domesticar por nada ni por nadie, y por eso tuvo la astucia, la insolencia tremenda de llevar adelante los grandes cambios que necesitaba la Argentina, y que muchos de nosotros solamente lo pensábamos en sueños, y por eso empezó a cosechar los enemigos, esos que antes eran amigos de la democracia, porque en el fondo la democracia no tocaba sus intereses. Hoy, desde el 2003 en adelante, se pusieron furiosos con la política, y la política la encarnaba Néstor Kirchner, y por eso, bueno, con esa furia llevaron adelante todo esto que hasta hoy vivimos, que es la campaña del odio. Por eso Néstor es clave en la historia argentina. Como Perón en la mitad del siglo pasado, Néstor también, de la mano de la insolencia y de las convicciones, volvió a poner en el centro de la escena los grandes anhelos de nuestro pueblo. Néstor fue el presidente que me invitó un día de la patria argentina a estar ahí frente a la Casa Rosada cantándole al pueblo. Eso para mí personalmente es algo inolvidable. Ahora, el significado de él, como lo vi desde antes y como lo veo ahora, él fue el hombre que fue capaz de devolverle a los argentinos, más que la esperanza, diría yo, la dignidad. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? Hola gente, mi nombre es Silvio Sergio Torres, 17037370. Se van a agarrar la cabeza, pero reconozco que en el 2003 no lo voté a Néstor, voté a Carrió, la pitoniza argentina. Pero bueno, despertó muchísimo en mí, muchas esperanzas y curiosidad en la gestión de Néstor. Es más, reconozco que a Néstor y a Cristina les debo ser profesor de historia. Ese título lo logré con mi esfuerzo, pero también con el mensaje de ellos de llamarnos a que estudiemos, a que trabajemos por la patria, porque la patria es el otro. Pero la que me voló la cabeza fue Cristina. Néstor me enamoró, pero me voló la cabeza Cristina. Creo que el kirchnerismo es una evolución del peronismo. Recuerdo que Néstor decía que nos tildan de kirchnerista porque de esa manera nos bajan el precio, pero el kirchnerismo es peronismo. Es más, si vos lees los 4 peronismos de Alejandro Horowitz, donde no considera al kirchnerismo, te vas a dar cuenta que el kirchnerismo es peronismo. Y aspiro a que el cristinismo sea una evolución del kirchnerismo que evolucionó al peronismo. Estoy convencido de que vamos a volver, como decía Perón, no porque seamos mejores, sino porque ellos son peores. Un abrazo para todos. Hola compañeros y compañeras, soy Nico del peronismo militante La Rioja. Néstor Kirchner fue para mí el gran transformador de la política argentina, fue quien nos devolvió la política. Para la generación nuestra del 2001 fue quien nos inspiró, nos devolvió la patria y nos puso a luchar por una Argentina mejor. Si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Yo sé que es muy difícil salvarse entero, que es casi imposible lograr salvar el pecho, que se va haciendo duro intentar salvar la lengua, y para qué ni te cuento ni hablar de la conciencia. Yo sé que es muy difícil salvar los sueños de la telaraña que de ganarse el pan nos va tejiendo. Los sueños van tomando ese color amarillento y el herrumbre se apodera de todo aquel sentimiento. Pero hay algo necesario, imprescindible, impostergable, que no estoy dispuesto a entregar. Salvar